y un proyectista genial. Concebida simplemente como una moto más de la Italia de posguerra, su devenir fue mucho más glorioso. La Vespa es el scooter más vendido en el mundo. Su historia es la de una leyenda italiana de renombre mundial y corre paralela a la de su país natal en los últimos 50 años. ...1946... Acabada la Segunda Guerra Mundial, Italia es un país destruido. Como en otras muchas naciones involucradas en el conflicto, sus ciudades han quedado reducidas a escombros. La contienda, con su fuerte demanda de recursos materiales y humanos, lo ha acaparado todo, dejando tras de sí una población estancada. Faltan los bienes de primera necesidad, escasea el trabajo, por todas partes hay carestía y desolación. La economía está en manos del mercado negro. A muchos la guerra también les ha dejado sin casa, pero al menos ahora que la pesadilla de los ataques aéreos pertenece al pasado, la gente puede comenzar a pensar de nuevo en el futuro. Piedra sobre piedra, reconstruyen con sus manos y su esfuerzo la posibilidad de recuperar una vida digna. En las capitales de toda Europa se trabaja intensamente en el restablecimiento de las vías de comunicación, se inauguran nuevos aeropuertos y se relanza la aviación civil. La compañía Piaggio, ya activa en el sector naval y ferroviario desde los albores de la industrialización, entra en el aeronáutico a principios del siglo XX, intuyendo el potencial de este nuevo medio de transporte. En Liguria y en Toscana, las factorías de Piaggio responden al instante a las demandas del mercado bélico con la creación del aeroplano P-108, un cuatrimotor de 26 metros de envergadura y con la construcción de potentes motores radiales. Pero si bien la contienda desencadena un fuerte desarrollo de las industrias dedicadas a la logística militar, estas, a su vez, se convierten en objetivo prioritario de los bombardeos enemigos. Al acabar la guerra, sobre todo en la industria toscana, todo estaba en ruinas. Enrico Piaggio se encuentra con una industria destruida, con una plantilla que pasa de 10.000 operarios antes de la guerra a solo 60 después de ella. Por tanto, hablamos de una completa destrucción, no solo de los productos, sino de las instalaciones. Y eso es toda una tragedia para cualquier empresa. Al terminar la contienda, la mitad de las carreteras y puentes de Italia quedaron inservibles. El problema del transporte se convierte entonces en uno de los más urgentes a la hora de relanzar la economía, no solo a escala nacional, sino también a nivel local. Se restablecen las líneas de tranvía y los servicios públicos urbanos para que la gente pueda retomar sus trabajos. El sector industrial sufre una escasez total de materias primas. Por eso se recurre a la chatarra que la guerra ha dejado, por ejemplo, en los extensos cementerios de aviones militares, cuyas piezas son incluso desguazadas a hachazos. Se funden partes de la carlinga y de las alas en hornos diseñados a tal fin, para obtener así aluminio y otros metales necesarios para la reconstrucción del país. Los países devastados por la guerra reciben ayudas procedentes de organismos internacionales y de Estados Unidos, quienes organizan para ello un convoy denominado el Tren de la Amistad, para proveer a la población europea con productos de primera necesidad. Se desarrolla una campaña de solidaridad a lo largo y ancho de Estados Unidos con el fin de socorrer a las gentes del otro lado del océano. Con ello, Italia parece ponerse en marcha, pedaleando en bicicleta o, para los más afortunados, sobre una moto. Sin embargo, la mayoría sufre la falta de vehículos a precios accesibles y las carencias de un sistema público de transportes que en esos momentos resulta del todo insuficiente.
En este contexto social, Enrico Piaggio va madurando la idea de lanzar un producto totalmente innovador. Cuando Enrico Piaggio cambia totalmente la producción, pasando de fabricar aviones con una envergadura de alas de 26 metros a producir un vehículo de 1,5 metros de largo, está claro que realiza una profunda transformación empresarial. Él sostenía que era necesario que los empresarios contribuyeran a que el país volviese a la normalidad, que contribuyeran a esta reconstrucción en el sentido social y no solo en el económico. Y, por tanto, alcanzar unas cifras de producción no era el único objetivo de la empresa. Enrico Piaggio confía la realización de este nuevo producto a uno de sus mejores hombres, Corradino d'Ascanio, un eminente diseñador aeronáutico que en 1930 había conseguido hacer volar el primer helicóptero italiano, tal y como él contaba en una de sus pocas entrevistas. Le mie esperienze aeronautiche rimontano già quando ero bambino, che mi dilettavo di fare modelli, eccetera. Siccome tutta l'aviazione, l'industria aeronautica languiva, io pensai che la cosa importante era realizzare l'elicottero a cui avevo pensato sempre. Riuscii a fare questo elicottero pilotato dal allora maggiore Nel, ha battuto i primi record mondiali di lunghezza, durata e distanza. El helicóptero de d'Ascanio voló durante casi 9 minutos, alcanzando una altura de 18 metros y cubriendo una distancia de algo menos de 2 kilómetros. Volar es la gran pasión de d'Ascanio. En 1931 inventa el helicóptero coaxial, una innovación revolucionaria en la tecnología aeronáutica, pero su genio inventivo no conoce límites. Appena passato il cataclisma della guerra, il dottor Piaggio mi ha incaricato di studiare un veicolo semplice, economico, di facile costruzione, alla portata di tutti, e naturalmente io all'idea di progettare un oggetto nuovo mi sono entusiasmato moltissimo. Era un inventore di tutto. Inventó de todo. De todo. Y si había que construir algo o mejorarlo, él lo inventaba. Cuando me rompí el brazo y no podía escribir, él me hizo un cabestrillo de madera con ruedas para que pudiera mover el hombro y con un muelle que sostenía un lápiz para que pudiera escribir. Yo quería librarme de ir a la escuela unos días, pero por desgracia podía hacerlo todo sin ningún problema. Pero como nos cuentan sus nietas, la invención de la Vespa no es sino uno más de entre los muchos y ocurrentes inventos de su abuelo. A él no le gustaba la moto como medio de transporte. A él le gustaban los coches, además de volar. Nunca presumió de las Vespas. Nunca nos llevó a dar una vuelta en ella. Nos llevaba en coche. Con el Vespa 400, que era un cochecito. Era un hombre muy animado. Siempre de broma. Siempre alegre. Y muy dado a hacer trucos de magia. Tocaba el violín, bordaba, hacía punto, cualquier cosa con tal de mover las manos. La funcionalidad era una de las cosas principales para él. Si había que resolver un problema, buscar una solución, la solución tenía que ser ante todo funcional y luego estética. Y de hecho, como él mismo contaba, el proyecto de la Vespa nació de la idea de hacer que una persona estuviera sentada más cómodamente en una moto. Ho messo un parafanco sotto dal sedile che copre la ruota, ho disposto uno sterzo in corrispondenza della ruota anteriore, automaticamente la forma nasce. Altra particolarità nuova è stata quella di rendere queste ruote smontabili non come nelle normali motociclette che sono montate a forcella con un perno trasversale, così che in caso di foratura della gomma è necessario sfilare il perno e togliere la ruota e quindi smontare. Mentre qui si è realizzato un sistema analogo a quello che è usato ampiamente sui carrelli degli aeroplani, in cui la ruota è messa a sbalzo così che può essere agevolmente smontata analogamente a quello che si fa sull'automobile. La Vespa de d'Ascanio estuvo precedida en realidad por un curioso prototipo diseñado por el ingeniero Spolti, también empleado de la empresa Piaggio.